Las Eva Pirazzi Gold son una de mis cuerdas favoritas, pero antes de hablar de estas cuerdas vamos a hablar un poco de estas cuerdas, las Dominant Pro, que son las cuerdas que actualmente tengo en mi violín y que probamos la vez pasada. Tengo que decirles que al principio no me gustaron mucho estas cuerdas, pero por sorpresa después tampoco. Es que miren, tiene una cosa que a mí sinceramente no me gusta mucho, y esto obviamente es mi opinión, pero la cosa que no me gusta de estas cuerdas es el sonido. Al principio las cuerdas sonaban un poco metálicas, pero esas son, digamos, características que pasan siempre al principio cuando uno coloca las cuerdas. Pero esa sensación que tenía en relación al sonido con estas cuerdas, digamos que se mantuvo hasta el día de hoy. Las usé un total de 2 meses, más o menos. Y en estos 2 meses encuentro que la calidad del sonido no mejoró mucho. Obviamente después de las primeras semanas un poco mejoró, porque al principio las cuerdas obviamente se escuchan muy metálicas. Pero después de estas 2 semanas el sonido seguía siendo bastante metálico. Hay una cosa que tengo que destacar, eso sí. Yo este violín lo llevé al luthier y le cambiaron el alma más o menos un mes atrás. Y tengo que decir que el sonido y sobre todo la velocidad de reacción de las cuerdas mejoró bastante y me empezaron a gustar un poco más. De base estas cuerdas no me gustaron, sobre todo por el sonido, pero tengo que decir que cuando cambié el alma y llevé el violín al luthier mejoraron bastante. Entonces esta es una cosa súper importante a tener en cuenta, que influye mucho también el violín que uno tiene y sobre todo cómo está ajustado, porque obviamente hay muchos solistas que tienen instrumentos increíbles y utilizan tal vez cuerdas bastante básicas, por ejemplo las Dominant, que son las cuerdas como las más normales, digamos, y que responden increíble, que se escuchan increíbles, pero porque de base hay un buen instrumento. Todas estas pruebas que yo estoy haciendo obviamente lo estoy evaluando con este violín. Este violín tiene unas características específicas, por ejemplo tiene un sonido bastante oscuro, entonces yo generalmente busco cuerdas un poco más brillantes, pero al mismo tiempo es un violín relativamente nuevo, entonces también necesito cuerdas que ayuden a mejorar la reacción del violín. Pero cosas positivas de estas cuerdas, yo creo que estas cuerdas son bastante cómodas. Me acuerdo cuando probé las cuerdas Evoque, la cuerda era muy incómoda, de hecho siempre me dolían los dedos cuando tenía que estudiar. En cambio con estas cuerdas no tuve ningún problema a nivel de sensación. Yo encuentro que por el precio son cuerdas que funcionan muy bien. La cuerda Re y Sol al principio se escuchaba muy bien, tenía una buena reacción, que después de un tiempo se perdió un poco, pero cuando llevé el violín al luthier y le cambiaron el alma, mejoró bastante. En resumen, si tuviera que decir 2 o 3 cosas de estas cuerdas, yo creo que como algo positivo, las cuerdas son bastante cómodas, reaccionan muy bien, pero el problema para mi gusto es el sonido. Yo encuentro que no son cuerdas muy limpias y que si uno está trabajando tanto el sonido, en buscar la calidad del sonido, estas cuerdas no ayudan mucho. Seguramente no son cuerdas que volvería a colocar en este violín. Después más adelante tal vez haga una clasificación de las cuerdas que estoy probando, pero por ejemplo las Dominant encuentro que son un poco mejores a las cuerdas Evoque, que son las cuerdas que probé antes de las Dominant, sobre todo por un tema de comodidad. Pero ahora pasemos a estas cuerdas, las Eva Pirazzi Gold. El set me costó 113 euros, son cuerdas que ya cuestan un poco más caras. Pero antes de colocarlas les quería dar un dato. Yo las cuerdas generalmente las compro o en Cremona o en la ciudad de Milán. Generalmente en Cremona me cuestan más baratos, de hecho el set Eva Pirazzi en Cremona cuesta más o menos 106 euros y aquí en Milán me costaron 113 euros. La ventaja obviamente es que yo vivo en Milán, entonces para mí es mucho más rápido comprarlas aquí en Milán que en Cremona. Pero generalmente viajo harto a Cremona, entonces intento comprarlas allá. Como siempre yo utilizo esta cuerda Mi, la Pilastro Gold, que tal vez más adelante hagamos videos probando solo cuerdas Mi. Esta fue una idea de un amigo que me dijo y que podría ser bastante interesante. Mientras cambio las cuerdas, les comento por qué escogí estas cuerdas para este video. En un mes más voy a tener un concurso muy importante y estas son cuerdas
que yo ya había usado en un pasado. Son de mis cuerdas favoritas porque tienen todas las características que a mí me gustan en unas cuerdas. Y es muy importante cuando uno va a hacer un concurso tocar con cuerdas que uno ya ha utilizado. Porque eso obviamente igual te da una seguridad extra. En momentos donde no tengo concursos importantes, generalmente me gusta probar diferentes cuerdas y obviamente hacer estos videos para que ustedes igual descubran junto a mí las diferencias que ofrece cada set de cuerdas. Pero como ya les decía, las cuerdas Eva Pirazzi Gold son una de las mejores cuerdas que yo he probado hasta ahora. Hay muchas cuerdas buenas que todavía no he probado y me gustaría probar en un futuro, pero visto que tendré mi concurso en no mucho tiempo, siempre es bueno volver a usar cuerdas que uno ya ha usado antes. A mí personalmente me ha pasado mucho que son cuerdas que funcionan muy bien, pero después de un par de meses, digamos como de un día para otro, empiezan a funcionar no tan bien, empiezan a tener un sonido muy duro y que no ayuda a que el instrumento se abra. Eso también me ha pasado con las Eva Pirazzi normales, las verdes de toda la vida. Y esto también le ha pasado a varios de mis amigos. En todo caso es bastante personal porque igual depende cuántas horas estudies, depende el instrumento que tengas, también influye el arco que uno utiliza. Entonces igual hay bastantes factores que influyen en el resultado final del instrumento. Pero es bastante normal porque las cuerdas después de usarlas un par de meses ya pierden completamente la calidad. Entonces es muy importante concentrarse como en los primeros 2 meses para ver cómo reacciona bien una cuerda en el instrumento. Obviamente siempre es mejor tener cuerdas nuevas en el instrumento que cuerdas usadas. Si yo por ejemplo estas cuerdas Eva Pirazzi las dejo en el violín un año, es obvio que si luego las cambio y coloco estas Dominant Pro van a sonar mucho mejores que las Eva Pirazzi en este caso. Las cuerdas más caras generalmente duran mucho más que cuerdas más baratas. Depende del caso obviamente. En este caso las Eva Pirazzi Gold duran bastante y tienden a mantener su calidad bastante tiempo. Depende obviamente también cuánto estudies, porque si yo estudiara 2 veces al mes, o sea, las Eva Pirazzi las puedo tener más de un año sin problema. Probemos las Eva Pirazzi Gold. Obviamente tienen ese sonido metálico, pero es normal porque son cuerdas nuevas. Bueno, ¿qué les puedo decir? Son cuerdas que ya conocía.
Lo que me gusta mucho de estas cuerdas es que encuentro bastante equilibradas. Eso sí, me he dado cuenta probando diferentes cuerdas que, por ejemplo, mi violín sí tiene un sonido bastante oscuro, pero por ejemplo cuando se va a la cuerda La y la cuerda Mi es muy brillante. Entonces más adelante tal vez me gustaría probar cuerdas tal vez un poco más cálidas, un poco más dulces. Por ejemplo, yo sé que las cuerdas obligatos son bastante cálidas. Me acuerdo que las probé hace literalmente 10 años, entonces no me acuerdo cómo son esas cuerdas. Y obviamente las probé con otro violín, entonces me gustaría eventualmente probar esas cuerdas igual en este violín. Estas son cuerdas que son bastante cómodas, no siento nada raro. Son cuerdas que responden muy bien. Ahora tienen un sonido un poco metálico, pero bueno, después de una semana este sonido va a ser completamente diferente. Estaré probando estas cuerdas en estos meses. Después en el siguiente video les voy a dar tal vez más detalle de estas cuerdas porque igual hace mucho que no las utilizo. Pero les digo ya que son una de mis cuerdas favoritas. Estas son las Eva Pirazzi Gold.